Bienvenidos. En este vídeo abordaremos la construcción de las gráficas de las funciones seno y coseno a partir de sus elementos. Espero que sea de su ayuda y comprensión. Gráfica función seno. Ejemplo. Elaborar la gráfica de dos periodos de la función y igual a 3 seno de 2x menos pi cuartos. Esta función tiene las siguientes características. Amplitud, 3 unidades. Periodo t pi radianes, es decir se comprime. Desfase, pi octavos, hacia la derecha. Intervalo. Un periodo de su gráfica está entre pi octavos y 9 pi octavos. Eje de traslación. La función no se encuentra trasladada, ya que y igual a 0. Máximo y mínimo. La función en un periodo tiene un máximo en 3 y un mínimo en menos 3. Recordemos las características principales en un período de la gráfica de la función seno. Es una función periódica. La forma de su gráfica se repite cada t radianes. Tiene 3 cortes con eje de traslación vertical. Al inicio, mitad, y al final de un período. Tiene un valor máximo en un cuarto del período. Tiene un mínimo en 3/4 del período. Al elaborar la gráfica debemos tener en cuenta estos elementos. Para elaborar la gráfica de la función tendremos en cuenta los siguientes elementos. Amplitud, a igual a 3. Intervalo para un periodo. Pi octavos hasta 9 pi octavos. Eje de traslación. Y igual a 0. Y máximo y y mínimo. Y máximo igual a 3. Y mínimo igual a menos 3. Trazamos los ejes X y Y. Ubicamos en el eje X el intervalo para un periodo. Desde pi octavos hasta 9 pi octavos. Como debemos trazar dos periodos de la gráfica, ubicamos otro periodo desde 9 pi octavos hasta 17 pi octavos. Trazamos el eje de traslación y igual a 0. En este caso coincide con el eje X. Ubicamos en el eje Y el máximo y mínimo. Teniendo en cuenta el comportamiento de la función seno, ubicamos en el plano los puntos característicos. Ceros, máximo y mínimo. Ahora sobre el eje de traslación y igual a 0, ubicamos los ceros de la función seno. Al inicio, en la mitad, y al final, ubicamos el máximo en un cuarto del periodo. Es decir, en la mitad entre el primer y segundo cero. Ubicamos el mínimo en 3/4 del periodo. Es decir, en la mitad entre el segundo y tercer cero. Trazamos un periodo uniendo los puntos teniendo en cuenta la forma de la gráfica. Repetimos lo anterior y trazamos otro periodo de la gráfica. Entre 9 pi octavos y 17 pi octavos. Finalmente hemos obtenido la gráfica de dos periodos de la función. Gráfica función coseno. Ejemplo. Elaborar la gráfica de dos periodos de la función y igual a 4 coseno de 3x menos pi. Menos 2. La función tiene las siguientes características. Amplitud, 4 unidades. Periodo t 2 pi tercios. Es decir se comprime. Desfase, menos pi tercios, hacia la izquierda. Intervalo. Un periodo de su gráfica está entre menos pi tercios y pi tercios. Eje de traslación. La función se encuentra trasladada hacia abajo 2 unidades, ya que y igual a menos 2. Máximo y mínimo. La función en un periodo tiene un máximo en 2 y un mínimo en menos 6. Recordemos las características principales en un período de la gráfica. Es una función periódica. La forma de su gráfica se repite cada t radianes. Tiene dos cortes con eje de traslación vertical. En un cuarto del período. Y 3/4 de un período. Tiene dos valores máximos, al inicio y final del período. Tiene un mínimo en la mitad del período. Al elaborar la gráfica debemos tener en cuenta estos elementos. Para elaborar la gráfica de la función tendremos en cuenta los siguientes elementos. Amplitud, a igual a 4. Intervalo para un periodo. Menos pi tercios hasta pi tercios. Eje de traslación. Y igual a menos 2. Y máximo y y mínimo. Y máximo igual a 2. Y mínimo igual a menos 6. Trazamos los ejes X y Y. Ubicamos en el eje X el intervalo para un periodo. Desde menos pi tercios hasta pi tercios. Como debemos trazar dos periodos de la gráfica, ubicamos otro periodo desde pi tercios hasta 3 pi tercios. Trazamos el eje de traslación y igual a menos 2.
Paralelo al eje X, ubicamos en el eje Y el máximo y mínimo. Teniendo en cuenta el comportamiento de la función coseno, ubicamos en el plano los puntos característicos. Máximo, mínimo y cortes con el eje de traslación. Ubicamos el máximo, es decir, al inicio. Y al final del periodo. Ubicamos el mínimo, es decir, en la mitad del periodo. Ahora sobre el eje de traslación y igual a -2, ubicamos los cortes de la función coseno. En un cuarto del periodo. Entre el primer máximo y el mínimo. Y en 3/4 del periodo. Entre el mínimo y el segundo máximo. Trazamos un periodo, uniendo los puntos, teniendo en cuenta la forma de la gráfica. Repetimos lo anterior y trazamos otro periodo de la gráfica. Finalmente hemos obtenido la gráfica de 2 periodos de la función. Gracias por su atención.